cordial bien saludo y queremos decirles bienvenido a este su programa que vamos a estar desarrollando esta tarde. Y vamos a iniciar con este programa con un canto que se llama el 541, Señor, reposamos en tu santo día. Que el Señor les bendiga, vamos a escuchar un hermoso canto esta tarde. Amén. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Muchas gracias, mis hermanos. Damos gracias por ese hermoso canto que hemos escuchado, que alaba y glorifica el nombre del Señor. Y así es que nosotros de esa manera lo gozamos, hermano, cantándole al Señor. Y así que a todos queremos decirles que bienvenidos a aquellos que en este momento se han ido uniendo a este programa que estamos iniciando. Queremos darles la bienvenida de acá de la ciudad de Dallas. Y para iniciar siempre iniciamos con una oración, así que los quiero que estén en sintonía de Advenimiento TV se pueden arrodillar con nosotros para tener una oración para inicio de este programa. Vamos a ir de rodillas aquellos que puedan. Cariñoso y buen Padre Dios que moras en los cielos, te damos gracias esta tarde, Señor, porque nos permites estar en este lugar con el único propósito, Señor, que tu nombre sea exaltado. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están presentes aquí conmigo y también aquellos que están en cualquier parte del mundo, que estén en sintonía de Advenimiento TV o por medio de la internet o por live stream. Les queremos dar una cordial bienvenida y esperando que ellos también puedan ser bendecidos por medio de este programa. Así es que les enviamos un saludo a todos aquellos que están en cualquier parte del mundo. Amén. Y gracias, Señor, porque tú nos permites estar en este día, tu día santo, Señor. Amén. Porque tú eres el único, Señor, que te mereces la honra y la gloria. Y reconocemos, Señor, que tú eres aquel que creaste los cielos y la tierra, Señor. Por eso te alabamos y te glorificamos y nos has creado a nosotros, porque sabemos que somos creación tuya, somos criaturas tuyas, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú siempre
estás de nuestro lado, así que por eso te damos la honra y la gloria. Por Amén. esta semana que estamos terminando, Señor, te pedimos que tú nos acompañes en este programa. Muchas gracias, Señor, por estar en este lugar y gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, mis hermanos, queremos darles nuevamente la cordial bienvenida y queremos acá presentar también unos hermanos que están aquí con nosotros. Queremos presentar aquí a mi hermano Osvaldo y a mi esposa Noemí Amén. Reyes. Que Gracias. sean bienvenidos. Así que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Este es el día que Jehová ha preparado. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde, hermanos. Sabemos que ya estamos en las preciosas horas del sábado y damos gracias al Señor por este regalo tan maravilloso que Él nos ha dado para que podamos reposar de todas nuestras obras, de todo nuestro trabajo de la semana. Gracias al Señor porque podemos disfrutar de estas horas maravillosas en Él. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, aquí estamos, gracias al Señor, una vez más para compartir el mensaje de la palabra del Señor y doy gracias aquí a la Iglesia del Venimiento por la oportunidad que nos dan en este día de poder compartir la palabra del Señor con aquellas personas que nos están escuchando por medio del internet, por la televisión y por todos los otros medios que este ministerio así lleva a cabo. Así que damos gracias al Señor. Es el día de reposo, el día del Señor acaba de comenzar. Y bueno, pues este día tenemos un programa interesante para compartir con cada uno de aquellos que nos están escuchando. así es, mis hermanos, esta tarde vamos a estar discutiendo un tema muy importante, hermanos, como todos los hermanos de otras dominaciones, o sea, el mundo cristiano. Ellos tenemos un versículo de la Biblia que dice que somos salvos por fe, no por gracia. Ese es el tema que vamos a estar discutiendo esta tarde, así es que para iniciar vamos a ir a la palabra de Dios en Efesios 2:8. Así es que aquellos hermanitos que estén allá en sus casitas, si tienen una Biblia por ahí, pueden ellos ir a la palabra de Dios. Y la bendita palabra de Dios dice en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Así, mis hermanos, que este versículo es muy importante para todos aquellos de diferentes partes, de diferentes dominaciones, y así que este es el tema que vamos a discutir. Y así para esto hemos invitado al hermano Osvaldo, que nos visita de la ciudad de Oklahoma City. Así que le damos la bienvenida, hermano Osvaldo, sea Gracias. bienvenido a este lugar, y así Muchas que gracias. estamos contentos porque usted nos está visitando Amén. y vamos a entrar en ese tema esta tarde para darle la interpretación que el Señor nos da, no la de nosotros. Así que, hermano Osvaldo, ¿qué nos da usted de este versículo? ¿Qué podemos aprender nosotros? Bueno, es un texto bíblico muy interesante. Es un texto bíblico que lamentablemente muchas personas lo malinterpretan. Y bueno, el Señor en su misericordia nos presenta a través de su palabra bastante base bíblica para mostrar realmente las pruebas contundentes que hay en las Escrituras para saber si nosotros somos gracia solamente por gracia. Y sí, la Biblia lo establece, somos salvos por gracia. Amén. El texto bíblico nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, dice la Escritura. Y esto no de vosotros, pues es un don de quién? De Dios. De Dios. Así que la Biblia sí establece, somos salvos por gracia, y es un don de Dios. Y gloria a Dios porque es un don de Dios. Amén. Y somos bendecidos porque somos salvos por gracia, mis hermanos. Pero tenemos que estudiar bien por qué razón somos salvos por gracia. Y la Escritura nos amplía y nos enseña por qué razón nosotros somos salvos por gracia. Ahora, una cosa quisiera aclarar. Sí, nosotros somos salvos por gracia, la Biblia lo establece, pero la Biblia también establece de que
no solamente de que nosotros somos salvos por gracia, sino que también nosotros, cuando somos salvados por gracia, por la gracia de Cristo Jesús, también eso nos lleva a nosotros a llevar una vida de obediencia a la palabra del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia es clara. Si nosotros vamos al libro de Juan capítulo 3, la palabra de Dios nos dice, todas aquellas personas que nos están escuchando en esta hora, pueden ir a la palabra del Señor y corroborar los textos bíblicos que estamos presentando en esta hora. Dice el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, que es un texto bíblico, hermanos santos, que yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Bien conocido, pero a veces muy poco entendido. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios aquí, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? La vida eterna. Mas tenga vida eterna, dice la Escritura. Así que la Biblia nos enseña a nosotros aquí, y la Biblia es clara y contundente, de que el ser humano puede llegar a tener vida eterna solamente por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Solamente por medio de Cristo Jesús. Ahora, ser salvos por gracia es ser salvos por medio de nuestro amado Jesús. Amén. Quien murió para la salvación de cada ser humano en esta tierra que le acepta a Él como su Salvador personal. Ahora, la Biblia nos enseña a nosotros también de que en el libro, si vamos a la palabra del Señor, en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8, Romanos capítulo 5, versículo 8, hermanos santos, si lo puede leer, Romanos 5, 8. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia en el libro de Romanos 5, 8. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice la palabra del Señor. 5:8 dice, la palabra de Dios dice, mas Dios encarece su amor Amén. para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es una de las grandes verdades y de las preciosas promesas que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos nacido, traemos una naturaleza de pecado. Hemos nacido en el pecado. Nuestros primeros padres desobedecieron la ley de Dios y por tal razón el pecado entró en el mundo. Fueron engañados por la serpiente antigua, Satanás, y lamentablemente nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron en el pecado. A consecuencia de eso, el pecado entró en el mundo. Y por esa razón es que nosotros hoy día estamos necesitados de una gracia para poder ser salvos. Porque nosotros no podemos ser salvos por nuestras propias obras. No podemos ser salvos tampoco a través de nuestra propia justificación. Porque realmente quien único nos justifica es Dios. Ahora, la gracia, estamos hablando de la gracia y es el tema de hoy. La gracia, ¿qué es la gracia? Bueno, cuando leímos el libro de Juan capítulo 3, la Biblia es clara. Juan capítulo 3 nos dice a nosotros de que Jesús, dice la palabra de Dios, de que Dios el Padre envió a su Hijo, ¿para qué? Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Ahora, la palabra de Dios nos enseña a nosotros de que por medio de Jesús podemos nosotros tener salvación. Ahora, ¿qué es la gracia? Bueno, si vamos al libro de Romanos capítulo 6, vamos allá al libro de Romanos capítulo 6, nos gustaría que aquellas personas que nos están escuchando sigan con nosotros en la palabra del Señor, porque es Dios quien habla a través de su santa palabra. Es solamente a través de la palabra de Dios que nosotros podemos tener conocimiento de la verdadera gracia que la Biblia enseña. El libro de Romanos capítulo 6, y el versículo 23
dice la palabra de Dios. Romanos 6:23. ¿Qué dice ahí, querida hermana? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así puede volver a leer ese versículo bíblico, hermano. Romanos 6:23, por favor. Romanos 6:23. 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, ¿qué es la gracia, hermano santo? ¿Qué viene siendo la gracia? ¿Es un qué? Es un don de Dios. Es un regalo de Dios para cada ser humano que nos está escuchando en esta hora. Es un regalo de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos sido constituidos pecadores desde el momento que nacimos. Desde el momento que nacemos, lamentablemente, el pecado, la herencia del pecado viene dentro de nuestro cuerpo. Amén. Y solamente por medio de Jesús, nosotros, por medio de ese don gratuito, por medio de Cristo, es como nosotros podemos ser salvos. Amén. Ahora, ¿cómo el ser humano entonces puede ser justificado delante de Dios? Es la pregunta que nos debemos hacer. Quería yo un poquito añadir esta parte del versículo que leímos. Amén. Porque es muy importante tomar cuenta. Porque ahí termina también diciendo que por medio de la fe. ¿Y cuál es la fe? Mire, vamos a Hebreos 11. Mire, ¿de qué es lo que él le dice que somos salvos por fe? Dice, pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Amén. Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa es la parte que somos salvos por fe. Porque nosotros tenemos esta fe que sabemos que hay un Dios que existe. Amén. Y por medio de Él es que nosotros somos salvos. Exactamente. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por ese texto bíblico. Sí, es cierto, somos salvos por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Y Cristo Jesús nos ofrece esa gracia, o sea, ese regalo que solamente por medio de él nosotros podemos ser perdonados. Amén. Ahora, la gracia está establecida tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento. Muchas personas piensan así de que en el Viejo Testamento no había gracia. Y muchas personas que quizás nos están escuchando en esta hora, personas, hermanos pentecostales, presbiterianos, diferentes denominaciones, quizás ellos pueden pensar de que en el Viejo Testamento no existía la gracia. Porque yo he escuchado y he tenido la experiencia de hablar con algunos de ellos y me dicen, bueno, que en el Viejo Testamento, en el Viejo Pacto no había gracia. Ahora, ¿cómo puede ser posible de que en el Viejo Testamento no había gracia? Si el apóstol Pablo es muy claro, en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo es bien claro hablando sobre la gracia en el Viejo Testamento. Hay muchas personas quizás nos están escuchando en esta hora y dirán, bueno, pero ¿de dónde el hermano Osvaldo se está sacando estas ideas? En el Viejo Testamento, o en el Viejo Pacto, mejor dicho, no había gracia. Solamente lo que había era ley. Ahora, sí había ley, pero también había gracia. ¿Cómo nosotros sabemos de que había gracia en el Viejo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento, cuando leemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, por medio de su palabra, de que solamente nosotros podemos ser perdonados por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que nos puede a nosotros perdonar todos nuestros pecados. Ahora, pregunto yo a la radioaudiencia, a aquellas personas que nos están escuchando también por las cámaras, por medio de la televisión. Bueno, si en el Viejo Testamento no había gracia y no existía la gracia en el Viejo Testamento, ¿cómo entonces el ser humano en aquel entonces, el pueblo judío, cómo el ser humano podía tener la experiencia de ser perdonado, o sea, de recibir esa gracia? ¿Cómo ellos podían obtenerla? Bueno, yo creo que el Señor es claro en cuanto a este tema. Amén. Gracias al Señor, Dios a nosotros nos ha dado, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nos ha dado un conocimiento amplio y pleno en cuanto al santuario. Y muchas de estas personas que creen de que no existía gracia en el Viejo Testamento, lo creen así porque así sus líderes se lo han enseñado.
pero no es que sea correcto lo que están pensando, sino que lamentablemente ellos no han recibido el conocimiento del santuario. Por eso es que en el santuario, queridos hermanos que nos están escuchando, en el santuario nosotros tenemos todas las verdades bíblicas, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En el santuario está el plan de salvación. En el santuario, Dios nos muestra a través del santuario cómo Él iba a tratar el asunto del pecado. Porque la gracia es necesaria por una sola razón. Porque el ser humano cayó en el pecado. El ser humano violó una ley que se encontraba en el huerto del Edén. ¿Y cuál era la ley que se encontraba en el huerto del Edén, queridos hermanos santos? Era el árbol de ¿qué? Del conocimiento del bien y del mal. Dios estableció ese árbol allí para que sus hijos, Adán y Eva, pudiesen ver de que Dios tenía una ley establecida. Muchas personas piensan que la ley de los 10 mandamientos es de los días de Noé en el Sinaí en adelante, pero no, la ley de Dios existe desde tiempos eternos. La ley de Dios es eterna según Salmo 111, Salmo 111, versículos 7, 8 y 9. Ahora, si Dios estableció una ley ahí en el huerto del Edén, la estableció con un principio. Y el principio es que Adán y Eva se mantuvieran ¿en qué? En obediencia a Dios. ¿Ve? Dios le dio la orden. Si de todos los árboles del huerto podéis ¿qué? Comer. Más del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué dijo Dios? No comerás. No comeréis de él. ¿Y qué más le dijo, querida hermana? No, ni lo tocaréis. Ni lo tocaréis. Ahora, lamentablemente sabemos la historia. Nuestros primeros padres cayeron en el pecado. Cayeron en el pecado, violaron la ley de Dios y se convirtieron ¿en qué? Pecadores. En pecadores. Ahora, entonces el pueblo de Israel, obviamente el pueblo de Israel vivía también en pecado, ¿ves? Porque traen la herencia pecaminosa en ellos. Vemos la historia del pueblo de Israel y vemos cuántas veces ellos estuvieron pecando contra el Señor. Ahora, el hebreo en aquel entonces, ¿cómo el hebreo podía entonces ser justificado delante de Dios? Porque por sus propias obras ellos no podían ser justificados. Pero ¿cómo el hebreo podía ser justificado, hermano santo? Solamente podía ser justificado por medio de ¿quién? De nuestro amado Jesús. Amén. Y muchas personas se pueden pensar, bueno, pero entonces, ¿dónde está Jesús en el Viejo Testamento? ¿O dónde está Jesús en el Viejo Pacto? Hermanos que nos están escuchando, esto es un tema bien interesante, podemos estar la noche entera aquí hablando. Pero le invitamos a que vengan a nuestra iglesia, Iglesia Venimiento, para que podamos estudiar estos temas. La Biblia es amplia en esto, pero sí Jesús existía en el Viejo Testamento. Y la Biblia yo creo que nos enseña a nosotros y nos esclarece a nosotros a través del santuario cómo es que Dios trataba el asunto del pecado. ¿Tiene algún comentario, hermano? Sí, ¿cómo podemos comprobar al pueblo cristiano que antes del nuevo pacto existía la gracia? ¿Usted tiene un versículo, hermano, que nos pueda comprobar? Seguro que sí. Vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4. Y vamos a ver si la gracia existía en el viejo pacto. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia. La gracia es un ¿qué? Un don. Un don, ya lo vimos por las Escrituras. Amén. Es un don inmerecido, porque somos pecadores. Hemos sido constituidos pecadores desde el momento que nacemos. Nacemos y nacemos ya con la herencia pecaminosa en nosotros. Esa herencia. Ahora, la gracia es el don gratuito de parte de nuestro amado Jesús. Amén. ¿Ve? Ese don es ese perdón que Dios nos da. Ahora, ¿por qué Dios nos ofrece ese don en el Nuevo Testamento? Porque somos ¿qué? Pecadores. Mantengan sus manos ahí en el libro de Levítico capítulo 4, pero quiero llevarlos rapidito al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos rapidito para poder entender esto y que las personas que nos están escuchando puedan entender de lo que estamos hablando. Vamos al libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3.
Porque nosotros nacemos con la herencia pecaminosa. Romanos capítulo 3. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, la Biblia nos enseña en versículo 23. Romanos 3:23. Hermano Santo, ¿me puede hacer el favor de leer ese versículo? Dice, por cuanto todos, dice, Amén. porque por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios, hasta el 24. Sí. Dice, siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire qué claro es el apóstol Pablo, queridos hermanos que nos están escuchando. Dice, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Pecaron. Así que si todos hemos pecado, pero dice el versículo, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, versículo 24, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. Así que si somos justificados, dice aquí, o sea, en otras palabras, somos perdonados gratuitamente por medio de ¿qué? De su gracia, que es el tema que estamos tratando hoy día, la gracia de Dios. Somos justificados por medio de su gracia mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo. Cristo En Jesús. Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe, o sea, la fe en Cristo, Amén. en su sangre, en la sangre expiatoria de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Para manifestar su justicia por la remisión de ¿qué? De De pecados. los pecados pasados en la paciencia de Dios. Así que la Biblia es clara de que la gracia es necesaria en el Nuevo Testamento porque todos hemos sido ¿qué? Constituidos pecadores. Ahora vamos entonces al Viejo Testamento. Amén. Y vamos a ver si hay gracia en el Viejo Testamento o si existía la gracia en el Viejo Testamento. Vamos al libro de Levítico capítulo 4. En el libro de Levítico el Señor nos enseña a nosotros los diferentes servicios que se llevaban a cabo. Holocaustos, las ofrendas de harina, ofrendas de paz. Todo esto tenía un propósito, hermanos. Esto no está escrito en la Biblia simplemente por estar escrito. Así es. Todo lo que el Señor ha escrito en la Escritura está escrito con un propósito, querido hermano y amigo que me estás escuchando en esta hora. Amén. En el Viejo Testamento había gracia. ¿Y por qué digo que había gracia en el Viejo Testamento? Bueno, porque el hebreo en aquel entonces, si el hebreo cometía un pecado, violaba uno de los 10 mandamientos, sea que adulterara, sea que matara, sea que violara el santo día de reposo, el cual estamos nosotros hoy día celebrando Amén. con gozo y alegría. Amén. Porque es un día de gozo para Así es. nosotros. Es Amén. un Gloria a día Jesús. hermoso. Yo soy loco que llegue el sábado, porque Amén. en el sábado me puedo olvidar de todas las cosas de este mundo. Amén. Pero el hebreo en aquel entonces, si violaba el día de reposo, violaba el día del mandamiento de no cometerás adulterio o cualquiera de los 10 mandamientos, ¿qué pasaba con el pobre hebreo? Lo pedreaban. Era condenado, porque la ley decía la ley dice de que cuando el hebreo pecaba y no había arrepentimiento en él, ¿qué pasaba? Era apedreado, Cortado era pueblo. muerto. ¿Por qué razón era muerto? ¿Simplemente porque el pueblo de Israel simplemente lo quería matar? No, porque había un principio. El Señor dijo a través de la Escritura en el libro de Génesis que el día que comiesen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿iban a qué? Iban a morir. Ahora, claro está, el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23, leímos y vimos de que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. La muerte. Ahora, ¿qué pasaba con el pobre hebreo? Que había cometido una falta y un pecado. Entonces el pobre hebreo no tenía entonces razón para pedir, no tenía un medio, mejor dicho, no tenía un medio por el cual él podía ser perdonado. Sí, había un medio. Ajá, había un medio. Pero entonces nosotros, ¿cómo sabemos que había un medio? Bueno, por medio del santuario. Por Amén. eso es que es importante el santuario. Me gustaría dar un estudio de santuario, tener algo aquí que enseñar el santuario para nosotros poder explicar el santuario. En el santuario, hermanos, está el plan de salvación. Amén. En el santuario, el hebreo cuando cometía un pecado tenía que ofrecer ¿qué? Un cordero. Un cordero.
Un cordero. Y si era el sacerdote, el sumo sacerdote tenía que ofrecer ¿qué? Un buey. ¿Ve? Si era un príncipe de Israel, que no fuera el sacerdote, tenía que ofrecer otro tipo de ofrenda, un becerro. Ahora, en el libro de Levítico capítulo 4, vamos a leer, porque por esta razón sabemos de que existía gracia en el Viejo Testamento. El libro de Levítico capítulo 4, la palabra de Dios nos enseña, después que viene hablando de las ofrendas del sacerdote, la ofrenda de los príncipes de Israel, cuál era el tipo de ofrenda que ellos tenían que ofrecer cuando ellos pecaban contra el Señor. No voy a leer todo porque no nos va a dar tiempo hoy. Pero en el versículo 27 nos habla cuando una persona del pueblo pecaba, una persona común del pueblo que no era líder del pueblo, cuando una persona común del pueblo pecaba, ¿qué tenía que hacer ese hebreo? Bueno, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 27. Hebreos 4, 27, hermana, ¿nos puede leer, por favor? Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y ¿Delinquiere? y delinquiere, Sí, dice el versículo 28. luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Amén. Vamos a leer pausadamente, porque es como único nosotros vamos a poder entender estos textos bíblicos. Amén. Esto es claro, hermanos. Dice la Biblia ahí, si alguno del pueblo común, no está hablando de un sacerdote, no está hablando de un príncipe de Israel, un anciano, no. Cualquiera. No cualquiera del pueblo. Si alguno del pueblo común pecare por yerro, haciendo algo en contra de alguno de los mandamientos ¿de quién? De Dios, hablando de los 10 mandamientos, ¿no? Esa es la ley que Dios dio, los 10 mandamientos. Esa es la ley, ese es el precepto por el ser humano se debe de regir. Ahora dice la Biblia, dice, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, ¿ve? Y delinquiere, luego que fuere conocido su ¿qué? Su pecado, dice el texto, que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que habrá cometido. Ahora, pregunto yo, hermanos santos, te pregunto ahora en esta hora, según lo que estamos leyendo, si la persona cometió un pecado, ¿por qué cometió el pecado? ¿Cómo sabemos que cometió un pecado? Porque violó ¿qué? Uno de los mandamientos ¿de qué? De Dios. El libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos enseña a nosotros qué es el pecado. Porque ahí dice, está hablando del pecado. Está hablando de que si uno del pueblo pecó, o sea, cometió un pecado, tenía que ofrecer una ofrenda. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Violación a qué? A la ley de Dios. Primera de Juan 3, 4, para aquellas personas que nos están escuchando, vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Miren lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 3 y versículo 4 nos dice claramente la palabra de Dios el significado de pecado. ¿Qué es pecado? Muchas personas yo le hago esta pregunta y le digo, hermano, ¿qué es el pecado? Y a veces no saben, bueno, el mal, sí es el mal. Pero la Biblia nos dice claramente qué es el pecado. Primera de Juan capítulo 3, la primera de Juan capítulo 3, versículo 4 dice de la siguiente manera. Cualquiera que comete pecado traspasa también ¿qué? La ley. Pues el pecado es que hermano, Transgresión de la ley. Hermano, ¿hay que añadirle esto? No hay que añadirle. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es clara, queridos hermanos que nos están escuchando. Dice la palabra de Dios que la transgresión a la ley de Dios es que pecado. Ahora, volvamos al libro de Levítico, capítulo 4. Levítico, capítulo 4 nos dice a nosotros de que cuando una persona del pueblo pecaba contra alguno de los mandamientos de Jehová, miren lo que sucedía. Dice aquí la palabra de Dios. Levítico, capítulo 4, y vamos a leer ahora el versículo 28. Luego que le fuere conocido su pecado que cometió, dice claramente, traerá por su ofrenda una cabra
una cabra sin defecto por su pecado que habrá que cometido. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación, o sea, sobre la cabeza ¿de quién? Del animal. Del animal. Eso es lo que hacía el hebreo. Y degollará en lugar, degollará en el lugar del holocausto. Y el sacerdote, hablando del sumo sacerdote, tomará con su dedo de la sangre, o sea, de la sangre de la expiación. Tenía que haber muerte. ¿Por qué tenía que haber muerte, querido hermano que me está escuchando? Bueno, la Biblia es clara. ¿Por qué razón? Porque la paga del pecado es que la muerte. Alguien tenía que morir. En este caso, Dios había establecido este sistema de ritos. ¿Por qué razón? Porque estos ritos, o sea, estas ofrendas que se ofrecían, sean de becerro, sea de buey, sea de tórtola, sea cualquiera que haya sido la ofrenda que trajese el creyente de aquel entonces, se traía esa ofrenda. ¿Por qué razón? Porque por medio de esa ofrenda, poniendo los ojos en la fe en Cristo Jesús, porque la cabrita no era la que perdonaba los pecados. El buey no era el que perdonaba los pecados. ¿Quién es el que perdonaba el pecado? Cristo Jesús. Cristo Jesús, Amén. El Hijo de Dios. Así que ellos por la fe, cuando ellos degollaban ese animal poniendo la fe en el Mesías venidero que había de venir para morir. ¿Por quién? Por nuestros Por pecados. nosotros y por ellos también. Amén. Ahora, Amén. ¿había gracia en el Viejo Testamento? Amén. Ahí la vemos. Amén. Ahí la vemos. La gracia está ahí. Sí, Porque ese corderito representaba a quién. A Cristo A Jesús. Cristo. Bueno, Jesús. en el libro de Juan, vamos al libro de Juan rapidito. Libro de Juan para hablarlo con la Biblia, hermano. Amén. Porque nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y no lo digo por orgullo, sino porque Dios en su misericordia nos ha provisto un mensaje poderoso Amén. a través del santuario para nosotros entender qué representa la gracia. Es muy ¿Qué es importante. la gracia? Es muy importante Es- entender el seguro que sí. santuario. Vamos a la Biblia, en el libro San Juan. San Juan. San Juan, la Biblia nos enseña a nosotros, porque estábamos hablando de que el pecador tenía que ofrecer la ofrenda. Y esa ofrenda, él representaba a alguien. Ahora, ¿a quién representaba? Bueno, en el libro de San Juan, en el capítulo, si vamos al capítulo, pienso que está en el capítulo 1. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. Vamos a ver qué dice la Biblia. Cuando este siervo de Dios, Juan el Bautista, vio a Jesús, al Mesías prometido, ¿qué dijo de él? Versículo 29, hermanos santos. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que Amén. quita el pecado del mundo. Gloria sea a Dios. Así que ese cordero que mataba el creyente hebreo en aquel entonces representaba ¿a quién? A Cristo A Jesús. A Cristo Cristo. Jesús. Así que la sangre que se vertía en la olla, en el frasco que el sumo sacerdote recogía la sangre de ese animal ahí. Esa sangre que se derramaba era un símbolo de la sangre de aquel que iba a morir algún día para la remisión de los pecados Amén. de cada uno de nosotros. Así que, ¿había gracia en el Viejo Había Testamento? gracia, hermano. Seguro que Gloria a Dios. sí. Porque dice que sin derramamiento de sangre. No hay remisión No de hay pecados. remisión de pecados. El libro de Hebreo lo dice claramente. Así que sí existía la gracia en el viejo pacto. Amén. La gracia existía. Yo no sé por qué razón hay hermanos que dicen que no había gracia en el viejo pacto. Que solo había Que ley. nosotros somos salvos por gracia ahora y que no tenemos que hoy día obedecer los mandamientos de Dios, especialmente hablando del sábado. Porque la mayor parte de los creyentes hoy día, cristianos, cuando se les presenta el asunto del sábado, dicen que, bueno, no, ya la ley no hay que guardarla y eso era del viejo pacto. No. Podemos estar cometiendo un error, querido hermano y amigo que me estás escuchando en esta hora. Amén. Amén. El decir que la ley de Dios hoy día no está vigente, simplemente porque se te presenta el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que parte de los 10 mandamientos, y decir que ya la ley no está vigente y que somos salvos simplemente por gracia y nada más.
o somos gracia solamente por fe nada más, eso es un error. Eso es un grave error, porque la Biblia claramente nos dice a nosotros de que nosotros sí somos salvos por gracia, y somos salvos por gracia porque es Jesús quien nos perdona. Pero Jesús nos perdona, pero Jesús también quiere ver en sus hijos que una obediencia. Amén. Cristo dijo, si me amáis, guardar ¿qué? Mis mandamientos. O sea, la fe, si esta fe no está acompañada de una obra, como nos dice el libro de Santiago, es una obra, es una fe que muerta en sí misma. Así que el nosotros decir de que no tenemos que ser obedientes a los mandamientos de Dios, simplemente por el asunto del cuarto mandamiento, el día del Señor, hermano, estamos cometiendo un grave error. Así es. Así que si hacemos una invitación a aquellas personas que nos están escuchando en esta hora, si quizás esto para ti es algo nuevo, algo que quizás no lo habías escuchado anteriormente, porque creo que es así, muchas personas no conocen estas cosas, no conocen la verdad del santuario. Te invitamos para que sigan escuchando estos programas radiales que tenemos aquí en Dallas, a través de la televisión y tantos otros medios, para que por medio de estos programas o quizás acompañándonos aquí a la iglesia Advenimiento, podamos entonces estudiar estas cosas y usted pueda ver de que en el Viejo Testamento sí había gracia. Amén. Y la gracia era a través Amén. Del cordero que se mataba, y ese cordero representaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Vamos a hacer una pausa ahorita, vamos a pedir a los hermanos que nos están escuchando y nos están mirando que si ellos quieren mandar un texto Biblia, por medio del teléfono, les podemos recibir un texto con Amén. Un comentario que tengan ellos, o cualquier parte del mundo que nos estén escuchando, pues si usted quiere enviar un saludo, el tiempo está abierto. Ya tenemos aquí unos hermanitos, y asimismo invito a todos mis hermanitos que quieran enviar su mensaje de texto, pueden enviarlo. Tenemos aquí al hermano John Lopera. Dice el hermano John Lopera: saludos y bendiciones para todos ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado. Amén. Que Dios le bendiga, hermano John Lopera. Le saludamos de aquí de los estudios de Advenimiento TV. Amén. Queremos decir que le amamos mucho y que el Señor le bendiga. Muchas gracias también por estar en sintonía de Advenimiento TV. Amén, hermanito. Que el Señor le bendiga. Muchos saludos a mi hermanita Griselda. Que el Señor les bendiga y les deseo un feliz sábado. Amén. Tenemos también a mi hermano Adán Campos. Dice: feliz sábado desde Frisco, de la familia Campos. Que el Señor le bendiga. Y dice: hermano Rosado, saludos a todos mis queridos hermanos en Cristo nuevamente. Que el Señor Amén. le bendiga. Amén. Enviamos saludos también. Desde aquí, hermano Adán Campos, le amamos en el Señor y gracias por estar en sintonía. Que el Señor le bendiga. Feliz Amén. sábado, hermanito. Que el Señor le bendiga a usted, a su esposa y a su hija. Feliz sábado. Esperamos vernos mañana. Y asimismo invito a todos mis hermanos que puedan mandar su mensaje de texto al 214-307-5344. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y yo creo que vamos a presentar un especial. Tenemos una llamada, hermanos. Vamos a tomarla. Sí, buenas noches, hermana. Que el Señor le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Le habla Modesto Santana desde Ennis, Texas. Amén, hermano. Muchas gracias. Pedir bendiciones a Dios para ustedes, por Amén. el programa que están llevando. Muy bonito. Muy Feliz bueno. sábado, hermanito. Amén, muchas gracias, Dios le hermano. bendiga ampliamente en su ministerio, y que también me le den un saludo a la hermana Ana, Amén. que es la mamá del doctor Salguero, al hermano, a la familia Rentería, Amén. a todos los hermanos en la fe en Ennis y en Dallas, en Irving, y así que quiero que sigan siempre en su ministerio porque es una gran obra. Amén, hermano. Que Dios le bendiga. También me le dan un saludo a la familia Rentería, a la familia Romero y a todos los hermanos en la fe. Que Dios le bendiga y un feliz sábado y feliz noche. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanito. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias. Y asimismo damos ese saludo muy especial a la familia Rentería. Que el Señor les bendiga. A nuestra hermana Anita Romero, hermano Hernani. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado, hermanitos. Y así también, hermano, usted también. Sabemos que siempre estamos en sintonía de usted y sabemos que usted siempre está en sintonía de este programa. Y así que le deseamos feliz sábado también y buenas noches. Amén. ¿Otra llamada? Vamos a tener otra llamada. Que Dios le bendiga. Buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches. Que el Sí, Señor le buenas bendiga. noches. Amén. Dios le bendiga, hermanita. ¿De dónde nos está Feliz llamando? sábado. Amén. Igualmente. Amén. Sí, le habla la señora Esperanza Martínez, A. Martínez de aquí de Corsicana, Texas, Amén. deseándoles a todos que pasen un feliz sábado, Amén. recibiendo al Señor con gusto para el sábado en la iglesia, orarle y cantarle, y es un gozo para mí, y yo deseo que a todos los hermanos, donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén, que Diosito los bendiga y sigan adelante como hasta ahora. Amén. Ahí me saluda al hermano enamorado y a su esposa, y a todos y cada uno de ustedes un abrazo. Amén. Y especialmente el pastor que está ahorita hablando, pues Diosito lo ha de ayudar y que siga adelante, y pues bienvenido, y pues me da mucho gusto, y que tengan un feliz sábado. Amén. Gracias. Muchas Amén, gracias. hermanita. Feliz Gracias. sábado. Que el Gracias. Señor la bendiga, hermanita. Amén, hermana. Gracias. Y es que el hermano nos está visitando en la ciudad de Oklahoma City. Así que Amén. sea bienvenido, hermanos. Todos estamos Amén. contentos Muchas por estar con gracias. nosotros. Amén, Y así es que vamos a seguir con este programa. Vamos a escuchar un especial esta tarde, hermanos, para la honra y gloria del Señor. Y nosotros así estamos alabando al Señor esta tarde, hermanos, recibiendo el sábado. Así es que el Señor les bendiga y gócese en este hermoso especial que va a tener Santiago Reyes. Que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por ese hermoso especial que hemos escuchado. El título del himno se llama Más cerca a Dios de ti. Yo creo que todos es el deseo de nosotros como hijos de Dios, estar al pie de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis hermanos, lo seguimos gozando en este lugar para honra y gloria al Señor. Así es que estamos discutiendo este programa, este tema, hermanos, que es muy importante para los hermanos cristianos de diferentes denominaciones. Estamos basados allí en Efesios 2:8 para la honra y gloria del Señor. Así es que, hermano Osvaldo, ¿qué más nos puede añadir en este programa que estamos desempeñando? Amén. Yo creo que podemos hablar muchas cosas. Amén. Estamos hablando de la gracia de Dios en el viejo pacto. En el viejo pacto estamos viendo de que sí Dios estableció un sistema de sacrificios para que el hebreo en aquel entonces, el creyente, pues no solamente el hebreo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no solamente salieron israelitas, sino también salieron una multitud mixta, también salieron otras personas que eran de Egipto, o sea, eran
eran paganos y bueno, salieron junto con los hebreos y bueno, ellos llegaron también a tener conocimiento de la ley de Dios porque estuvieron durante el desierto y bueno, también vieron las manifestaciones poderosas de Dios. Amén. Ahora, podemos hablar mucho sobre la gracia de Dios en el viejo pacto. Amén. Quisiera que volviéramos al libro de Levítico, capítulo 4, para terminar el pensamiento que habíamos comenzado. En el libro de Levítico, capítulo 4, vimos de que cualquiera persona común del pueblo, hermanos santos, que pecare contra alguno de los mandamientos de Dios. Mire que la Biblia es clara. La Biblia, la palabra de Dios no está aquí tapando o está tratando de torcerse a sí misma. No, la palabra de Dios es clara, Amén. mi querido amigo. Amén. La palabra de Dios no hay confusión en ella. Muchas personas piensan de que hay confusión en las escrituras o que no. La palabra de Dios fue inspirada por Dios. Amén. Y fue escrita útil ¿para qué? Para enseñar, para instruir, para redarguir, para que entonces que el hombre de Dios venga a ser ¿qué? Perfecto. Amén. Eso es lo que Dios quiere del ser humano. Pero vamos al libro de Levítico, capítulo 4. Levítico capítulo 4. Vamos a analizar bien Levítico capítulo 4 y vamos a analizar bien esta gracia en el viejo pacto. Amén. Muchas personas que nos están escuchando quizás están pensando, bueno, yo no sabía que existía la gracia en el viejo pacto, pero sí, hermano, sí existía la gracia en el viejo pacto. ¿Por qué razón? Porque el cordero, cuando el cordero el creyente, el judío en aquel entonces, cuando cometía una falta, cuando violaba uno de los mandamientos de Dios, ¿qué hacía él? Él degollaba a la víctima. Vamos a ver qué dice la Biblia. Amén. Versículo 28 dice la palabra de Dios de Levítico capítulo 4. Luego que le fuera conocido su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que habrá cometido. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación. ¿Y cuál era la expiación? El cordero. ¿A quién representaba el cordero, hermano? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Ellos sacrificaban este animal poniendo su fe. Amén. Mire que aún la fe estaba llevándose a cabo aún en el pueblo de Israel. Ellos por fe creían en que Jesús había de venir y que Jesús iba a venir alguna vez en esta tierra a morir por cada uno de ellos para la remisión de los pecados. Amén. Pero por fe ellos también eran perdonados. Ellos creían que la sangre que se derramaba era la sangre de Jesús. Y ellos por fe en esa sangre, en la sangre de Jesús, no en la sangre de la cabrita, no en la sangre del buey, hermana. Amén. ¿En la sangre de quién? De Cristo. De Cristo. En la sangre de Cristo, entonces ellos por fe, ellos creían de que ellos iban a ser perdonados. Y así mismo era, porque si seguimos leyendo, Levítico capítulo 4, versículo 29 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación, sobre la cabrita, y la degollará en el lugar del holocausto. Ahora, ¿dónde era el lugar del holocausto? El lugar del holocausto era en el atrio, ¿qué? El atrio exterior del santuario. Amén. Versículo 30 dice, y el sacerdote tomará con su dedo la sangre y la pondrá sobre ¿qué? Sobre los cuernos del altar del holocausto y la derramará toda la sangre al pie de ¿qué? Del altar. Del altar. Eso tiene un significado, eso lo podemos estudiar más adelante, pero la sangre, el resto de la sangre, después que el sumo sacerdote entraba al lugar santo y ponía de la sangre, rociaba con la sangre 7 veces sobre el velo del templo, ese velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, él ponía de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso. Pero cuando él salía con esa misma sangre, en esa sangre, ¿qué había dentro de la sangre? Había pecado. Estaba el pecado que había confesado ¿quién? La víctima. El israelita. El israelita había confesado el pecado. Simbólicamente el pecado pasaba a la sangre. Y esa sangre era llevada dentro del santuario. Esa sangre cuando se esparcía delante del velo y se ponía sobre los 4 cuernos del altar, esa sangre estaba ensuciando ¿qué?
El santuario. Los pecados estaban siendo puestos en donde? Dentro del santuario. Ahora, cuando el sacerdote, el sumo sacerdote salía del santuario, ¿qué pasaba? Iba y llevaba esa sangre al pie de ¿qué? Del altar, y allí la derramaba. Eso tiene un significado. Ahora, ese no es el tema en esta hora. Estamos hablando de la gracia en el Viejo Testamento. Amén. Pero vamos a ver qué dice el versículo 31. Versículo 31, ¿me lo puede leer, hermano santo, por favor? Dice, y quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote que quemará, dice, sobre el altar en olor de suavidad a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Amén. Ahí está la gracia. Amén. ¿Y será qué? Perdonado. Perdonado. Hermano que me estás escuchando, ¿será qué? Perdonado. Esa es la gracia. Ese es el perdón gratuito que Dios nos ofrece. Así que hay gracia en el Viejo Testamento. Amén. Hermano, el Viejo Testamento está lleno de gracia. Si no hubiese habido gracia, pues no hubiese habido salvos en Exactamente. el tiempo del Viejo Testamento. Exactamente. Dice ahí el versículo, vamos a leerlo detenidamente. Y le quitará toda su grosura. Aún la grasa del animal se le quitaba. Ahora, la grasa se representa algo también. Ya en otra ocasión podemos estudiar, pero la grasa representa el pecado también. Y la grasa de ¿quién? Del animal se le quitaba. Ahora, eso lo podemos estudiar más adelante. Pero dice el versículo 31, y le quitará toda su grosura, de la manera que le fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la quemará sobre el altar, o sea, la grasa era quemada sobre el altar, en olor de suavidad a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él. ¿Por quién? Por él mismo. Por él. O sea, en este caso, aquí estaba haciendo expiación por el creyente, por aquel hebreo que confesaba sus pecados. Dice ahí, y así hará el sacerdote expiación por él y será que perdonado. Así que si era perdonado ¿por qué? Porque recibió ¿qué? Gracia. Recibió un perdón inmerecido. ¿Por qué? Porque él estaba, cuando él pecó contra el Señor, él ya estaba destituido de la gracia de Dios. Cuando nosotros pecamos contra el Señor, nos apartamos de la gracia. Nosotros estamos en gracia cuando estamos en Cristo Jesús, siendo perdonados por Él, y no estamos andando en desobediencia a los mandamientos del Señor. Amén. Ahora, aquel hebreo, cuando depositaba su fe en la sangre de Cristo Jesús, que era simbolizada a través de esta sangre del Cordero, él era ¿qué? Perdonado. Amén. Así que si era perdonado por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Así que existía la gracia en el Viejo Testamento. Ahora, hay algo interesante, y es que el Viejo Testamento está lleno de gracia, pero también el Nuevo Testamento está lleno de gracia. El Viejo Testamento nos habla del Viejo Pacto. Amén. El Viejo Pacto está fundado a través de este sistema de ceremonias que se llevaban a cabo. ¿Por qué razón? Porque era necesario hacer eso, porque Cristo Jesús todavía no había venido a la tierra. Jesús todavía no había nacido en Belén. Amén. Jesús no existía aquí en la tierra como ser humano, carnal, igual que tú y que yo. Amén. Con esta misma carne. ¿Ve? Ahora, Jesús no había llegado y el hebreo ponía su fe ¿en quién? En Cristo Jesús, a través de ¿qué? Del Cordero. Pero la gracia sí existía. Ahora, en el Nuevo Testamento, y vamos al texto que, leímos en la lectura bíblica, el libro de Efesios 2:8. Porque este es uno de los textos favoritos que utilizan muchas personas para contradecir lo que la Biblia enseña. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 10. 8, versículo Bueno, 10. vamos a leer el 8. Okay. Es verdad, gracias, hermano. Amén. Dice, ¿qué dice el versículo 8, hermana?
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Así que muchas personas para invalidar el sábado dicen, bueno, nosotros somos salvos solamente por gracia. Otros dicen, no solamente somos salvos ¿por qué? Por fe. Por fe. Bueno, pero vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Amén. Porque el mismo apóstol Pablo fue el que escribió el libro de Hebreos. Amén. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Y vamos a analizar esto, hermano, porque lamentablemente hoy día este tema de la gracia es mal entendido porque no lo estudian. Amén. Porque no dedican tiempo a estudiar la palabra del Señor. Porque no le piden de corazón al Señor y van con un corazón contrito y humillado y decir, Señor, hay un grupo de personas que me dicen a mí que hay que guardar tu santo día de reposo y tu santa ley. Amén. Pero a mí se me enseñó de otra manera. ¿Qué debo de hacer, Señor? Muéstrame a través de tu santa palabra. Y yo estoy seguro que el Señor te va a mostrar la verdad. Amén. Como lo está haciendo en este momento, Amén, ¿no? amén. El libro de Romanos, si vamos a la palabra de Dios, en el libro de Romanos capítulo 6, miren lo que dice la palabra de Dios. Para aquellos que quizás piensan de que solamente por gracia no hay que obedecer la ley de Dios, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo, es el mismo escritor del libro de Efesios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Versículo 1, hermano, por favor. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el versículo 2. Dice, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Miren qué interesante. Así que aquí el apóstol Pablo, hermanos santos, el Señor es claro. Amén. Aquí el Señor está aclarando y está diciendo, bueno, nosotros somos salvos por gracia. Y es verdad, nosotros somos salvos por gracia. Porque La iglesia es un adventista regalo, del séptimo día cree que nosotros somos salvos por gracia. Y gloria sea el nombre de Porque Dios. es un regalo de Dios. Ay, hermanos, si no fuese por esa promesa, hermano, hoy día nosotros estaríamos perdidos. Así es. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús, Amén. porque Él murió para salvarnos. Él murió para poder darnos vida eterna. Ahora, nosotros tenemos una parte que hacer. Dios se ofreció, murió en la cruz del Calvario, vivió una vida de obediencia, pero Jesús también pide de nosotros ¿qué? Obediencia. Obediencia. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo es claro en este versículo que Amén. usted acaba de leer. Amén. Dice la Biblia, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado. O sea, vamos a seguir pecando porque la gracia abunda. No. no, hermanos. De ninguna Jamás. manera. Dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En ninguna manera. Mire que el apóstol Pablo lo dice tan claro. Amén. En ninguna manera, queridos hermanos. En ninguna manera. Porque los que somos muertos, ¿a qué? Al pecado. Al pecado. O sea, ya no estamos en desobediencia a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. ¿Cómo viviremos aún en él? O sea, si nosotros, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, los que hemos muerto al pecado, o sea, el que ha muerto al pecado es cuál, ¿qué persona? Aquel que camina en obediencia. Amén. No es solamente aquel que solamente cree en Jesús. No es solamente aquella persona que Religiosa. simplemente cree en la gracia y no obedece. No, aquí está hablando de una persona que cree en la gracia de Dios. No solamente cree en la gracia de Dios, cree que es salvo por gracia, pero también porque es salvo por gracia, obedece al que murió por nosotros. Amén. Amén. La Biblia es clara. Dice la Biblia en el versículo 2. En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos ¿qué? Sepultados con él. ¿Con quién? Con Cristo. Con Cristo. En la muerte, ¿por qué? Por el bautismo. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de ¿qué? De la vida. De vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de ¿qué? De su resurrección. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestras vidas,
aceptamos a Cristo por medio del bautismo, cuando nosotros entramos a las aguas bautismales, estamos muriendo ¿a quién? Al pecado, estamos muriendo al viejo hombre, estamos queriendo tener una nueva relación. Amén. ¿Una relación con quién? Con Cristo Jesús, que hemos decidido olvidarnos del mundo, hemos querido apartarnos del mundo para servirle a aquel que murió en la cruz de Calvario para salvarnos a nosotros. Amén. Pero la Biblia es clara. Dice el versículo, para terminar con el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo ¿qué? Hombre, ¿nuestro viejo qué? Hombre fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado fuera ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más a ¿qué? Al pecado. ¿No sirvamos más a qué? Al pecado. ¿Y qué es pecado? Primera de Juan 3:4, transgresión a la ley de Dios. Así que, hermanitos que nos están escuchando, yo quisiera, me gustaría estar la noche entera aquí estudiando, pero tenemos cierto tiempo para estar aquí con ustedes, pero me gustaría que siguiéramos hablando sobre estos temas. En el día de mañana tengo la oportunidad, su servidor, de poder presentar un tema aquí en la iglesia Advenimiento, así que le hacemos la invitación para que nos acompañen y poder seguir estudiando un poco más de estos temas tan importantes que es el tema de la gracia. Amén. Amén, hermanitos. Este tema está muy hermoso, muy interesante, pero tenemos que leer unos textos que nos han enviado. Tenemos aquí un texto de nuestro querido pastor. Vamos a ver qué nos dice. Dice: un saludo desde Houston de parte del pastor enamorado y su esposa María Elena. Nos da mucho gusto verlos dirigiendo el programa. Un feliz sábado para todos. Amén. Que el Señor le bendiga, pastor. Nosotros también estamos muy contentos, nos sentimos muy bendecidos de estar aquí. Amén. Con nuestro hermano Osvaldo. Gracias. Osvaldo Rosado y su esposita. Que el Señor me lo bendiga, sean Amén. Bienvenidos. Y también quiero enviarle un hermoso saludo que le acaban de enviar. Y que el Señor los bendiga y que todo les salga muy bien por allá. Amén. Saludos a mis hermanitos de Houston. Amén. Que el Señor les bendiga. Tenemos por aquí otro mensaje. Dice: saludos a mi hermano Osvaldo desde Puerto Rico, de parte de tu hermana Omaira. Amén. Muchas bendiciones a todos. Adelante siempre, Omaira de Puerto Rico. Amén. Dios me la bendiga, hermano, y también a nuestros hermanos de Puerto Rico, que el Amén. Señor los bendiga. Amén. Y adelante con el Señor. Amén. Vamos a ver qué más nos dicen por acá. Feliz sábado, hermanos, un excelente tema, lo cual todo el mundo debería escuchar. Amén. Saludos para cada uno de ustedes y felicidades por el programa que nuestro Dios ha abierto. Amén. Su hermano Luis Hernández desde Rowell, Texas. Amén. Que el Señor le bendiga, gracias, hermano. Amén. Feliz sábado. Amén. Vamos a ver. Feliz sábado, hermanos Reyes y hermanos Rosado. Buen tema. Dios los bendiga. Hermanos Dávila desde Wilmer, Texas. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanitos. Hermano Roberto, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Roberto. Esperamos verlos mañana, primeramente el Señor, y asimismo hacemos la invitación a todos nuestros hermanitos para que el día de mañana puedan asistir a nuestra iglesia. Amén. La dirección va a aparecer en pantalla, hermanos. Esperamos que estén disfrutando este hermoso tema, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos visto, hermanos, había gracia en el Antiguo Testamento. Amén. El Señor ha sido grande y maravilloso desde tiempos pasados. Él ha anunciado su sangre preciosa, que era la que había de limpiarnos. Amén. Era todos esos sacrificios, todos esos ritos, era símbolo de la venida de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Y por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo hemos sido todos salvos, hermanos, por ese maravilloso regalo que el Señor nos ha dado, aún sin nosotros merecerlo. Amén. Tenemos aquí otro texto, hermanos. Dice: bendiciones y feliz sábado desde Orlando, de parte de Aileen y Gabriel y la iglesia Los Misioneros. Bendiciones y feliz sábado desde Orlando, de parte de todos sus hermanos. Amén. Que el Señor le bendiga, Amén. Hermanito Gabriel, hermanita Aileen, que el Señor me lo guarde allá en Orlando. Feliz sábado, que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Ok, creo que ya no hay más, hermanitos. Amén.
Vamos a seguir con este programa, hermanos, también. Vamos a escuchar otro hermoso especial para el Señor, así que vamos a pedir a los hermanitos que van a cantarle especial, pues que se preparen. Así que muchas gracias, mis hermanos, por estar en sintonía de Advenimiento TV, así que les damos la bienvenida a aquellos que se han incorporado de estos momentos, así que sean bienvenidos a su programa, Amén. Recibiendo el Sábado. Que el Señor les bendiga. Así que vamos a escuchar un hermoso canto para el Señor, así que se preparen los hermanitos que lo van a cantar. Así que tenemos ya la pareja que va a cantar el canto, que es Karen Reyes y Karina Reyes. Ellos van a estar cantando un canto para el Señor. Así es, mi hermano Osvaldo, no sé si quiere algo más añadir mientras los hermanos se preparan. Bueno, yo le envío un saludo pues a mi hermana que allá en Amén. Puerto Rico y bueno, a lo que acaba de mencionar mi hermana aquí, pues Aileen y Graviel, que son mis hijos allá también. Amén. Ellos allá, pues gracias al Señor, han aceptado a Cristo Jesús no hace mucho, ya se bautizaron, hicieron ese pacto con el Señor. Bendito sea el Señor. Y bueno, los animamos a que sigan adelante conociendo más de Cristo Jesús y que podamos algún día todos estar juntos para estar con Él en el cielo. Amén. Amén. Vamos a escuchar un hermoso canto para el Señor, así que para las hermanitas del tiempo. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado. Vamos a cantar un canto, pero no tiene pista. Y todavía le vamos a cantar para la honra de la gloria del Señor. Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, Donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. a mí es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de mirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra toda vista esta la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas especies de frutas. frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese
comer del fruto, pero me respondió, todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a todo lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me portó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de cada navegar y cruzar el Jordán de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, tendría un poco de la gloria de un mundo mejor. Tendría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo mejor. Seguimos, hermanitos. Si usted quiere su himno favorito, usted puede llamar para pedirlo, hermanos. Y damos gracias, hermanos, por su sintonía. Y creo que el hermano tiene algo más que agregar. Bueno, tenemos mucho que agregar, ¿no? Pero creo que el tiempo ya se nos ha ido. Ya, sí, la Biblia, la palabra de Dios es amplia para estar la noche entera aquí hablando de ella. Yo me gozo hablar de la palabra del Señor. Amén. Dios, Jesús, por medio de su gracia, me salvó, me sacó del mundo, me sacó de aquella vida de oscuridad en la cual vivía. Y hoy día, gracias al Señor, estoy aquí por medio de su gracia compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Un día como hoy, hermano santo, estuviera yo haciendo mis preparativos para irme para la discoteca con mi esposa. Pero le doy gracias a Dios que hoy día ya no vivimos esa vida. Amén. Porque cuando estamos en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Así es, Amén, gloria a Jesús. Cuando estamos en Cristo Jesús, toda aquella vida pasada ya quedó en el pasado. Así es. Y hoy día vivimos para obedecer a aquel que nos salvó. Amén. Amén. Aquel que murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos a esa promesa hermosa que es la vida eterna. Así es. Amén. Así que yo te invito hoy día, querido hermano, amigo que me estás escuchando. No sé, quizás es la primera vez que escucha un tema como este, hablando de la gracia en el Viejo Testamento. Hay mucho que hablar, hay mucho que podemos estudiar y te hacemos la invitación. Aquí hay un grupo de hermanos dispuestos a estudiar con cada uno de ustedes. Y bueno, sería para nosotros un privilegio poder estudiar con ustedes. Jesús murió para darnos o abrirnos las puertas de la gracia para que por medio de él cada ser humano pueda ser salvo en Cristo Jesús. Amén. Así que gracias por escucharnos, gracias por todas las veces que ustedes han sintonizado este canal, sea la radio, sea cualquier medio que este Amén. ministerio está utilizando. Gracias por sintonizarnos, gracias porque
nos permite entrar a sus hogares. Gracias porque por estas cosas hoy día, este ministerio hoy día está llevando al aire palabra de verdad presente para un mundo que perece. Señor te bendiga, así que en una próxima ocasión, pues por aquí nos veremos. Así es, mis hermanos, damos gracias a ustedes que estuvieron en sintonía del Venimiento TV, así que les volvemos a dar las gracias y sigan en nuestra sintonía del Venimiento TV y también les invitamos para el día de mañana también vamos a tener esta predicación por el hermano Osvaldo que los visita a la ciudad de Oklahoma City, así que te invitamos, hermano y amigo, que hagas planes para que estés con nosotros mañana. A las 9 de la mañana empezamos la programación de Escuela Sabática y a las 10:30 culto divino. Así que mis hermanos, mis amigos, feliz sábado y buenas noches. No sé si la hermana Noemí tiene palabras también para Sí, hermanos, damos gracias al Señor por esta noche, porque a través de su palabra, hermanos, hemos podido saber, ¿verdad?, sus hermosas promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y asimismo, hermanos, doy gracias por su sintonía. Y los invito para el día de mañana que puedan hacerse presentes en nuestra iglesia. Va a estar muy hermoso el tema que trae nuestro hermano Osvaldo. Y así nos vamos a postrar de rodillas, hermanos, para darle gracias al Señor por este programa y por estas horas tan maravillosas que ya estamos disfrutando. Que Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos Amén. A ir de rodillas para despedirnos. Querido y amante Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor. Te damos gracias, querido Dios, porque en tu misericordia y amor, Señor, tú enviaste a tu Hijo Amén. Para que por medio de Él cada ser humano en esta tierra pueda tener acceso a la vida eterna. Amén. Gracias, Señor, gracias por ofrecer a tu Hijo. Gracias por las promesas que tú nos das por medio de tu palabra y en esta Amén. Noche te suplicamos que tu Santo Espíritu haya podido tocar los corazones de las almas. Amén. Padre, te suplicamos por cada persona que nos está escuchando en esta Amén. Hora. Si hay una persona, Señor, que en este momento está sufriendo, tiene algún problema, Señor, te suplicamos, Señor, que tú puedas ser un bálsamo a cada uno de ellos. Amén. Suplicamos en esta hora que tu Espíritu Santo pueda estar con ellos en esta hora, Señor, los pueda fortalecer y cuidar, Señor, en este momento, Amén. Quizás de angustia, de problemas, no sabemos, Señor, pero sabemos, Señor, de que tu Espíritu Santo trabaja de una manera tan linda, Señor, Amén. Que tú atiendes las necesidades de cada ser humano en esta tierra. Amén. Porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Tú creaste los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Y por esa razón creemos, Señor, que tú tienes el poder para hacer Amén. Cualquier cosa, Señor, en esta tierra Amén. Que sea para beneficio de tus hijos aquí Así en la tierra. Es, gracias, querido Jesús. Gracias por tus bendiciones y tus cuidados. Y permite, Señor, que en esta noche podamos, Señor, descansar y podamos, Señor, aún tener sueños que tengan que ver, Padre, con las glorias venideras Amén. Que en nosotros ha de manifestarse por medio de tu gracia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Buenas noches. Que Dios les bendiga, hermanos, y feliz sábado.